¿Por qué está sobrerepresentada en las empresas familiares? Nada más en Estados Unidos, en Canadá, estudios hechos por Freeman en Estados Unidos y por nosotros, calculamos que 35% de los emprendedores al menos son neurodiversos, lo cual es enorme. Altísimo. Van a decir, ¿por qué? Si en la población, pues depende, está que 10, 15%. La gente que es neurodiversa, mucha de esa gente no ha sido diagnosticada, entonces en la escuela convencional tiene problemas, si no tuvo la suerte que yo tuve de ser acompañado, no llegan a la universidad y a veces la única manera de triunfar es emprendiendo. Pues por ejemplo, en el caso de los TDAH, pues tenemos una gran capacidad de tomar riesgos, somos mucho más creativos porque tenemos un brainstorming 24/24. Bienvenidos a un episodio más de Legado Live. Nuevamente acompañada por mi amigo Luis Felipe Cisneros, quien además de ser hidrocálido, es profesor de emprendimiento y empresa familiar en HEC Montreal. Además, director del Centro de Familias Empresarias de la misma institución y eterno apasionado y colaborador del Tecnológico de Monterrey en muchas de sus iniciativas, no solo en estos últimos años, sino ya peina las canas, mi amigo Luis Felipe. Ya, Bienvenido. saludos, muchísimas gracias. Ya quisiera peinarlas. Eh, Sí, que siempre digo, tengo un hermano calvo y otro canoso y yo tengo las dos. Pero bueno, es para acordarme de ellos porque como vivo en el extranjero. No, como siempre un placer de estar aquí y abordar temas pues, que nos apasionan, ¿no? Ligados siempre a las familias empresarias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Luis Felipe. Y bueno, que nos reúne, incluso con una charla a mayor profundidad que estaremos sosteniendo en unas horas sobre neurodiversidad y salud mental. Y me gustaría que nuestra conversación se moviera alrededor de qué es lo que han visto tus estudios, tus hallazgos, tus Mm. investigaciones en este terreno de la neurodiversidad en las empresas familiares y más particularmente qué impacto tienen estas condiciones en emprendedores, pero también en fundadores y en toda esta dinámica alrededor, pues, de lo que, pues, son las formas de pensar y de ver el mundo, ¿no? Claro, claro. Pues digo, de nuevo, muchas gracias. Y es un tema no solo que me apasiona, sino que pues directamente estoy más que me identifique, estoy implicado porque yo soy TDAH, disléxico, tengo disotografía, discalculia y soy bipolar. O sea, tengo la total, ¿no? Pero los últimos dos los supe hace relativamente poco, pero cuando era niño, gracias a Dios, mis papás tenían, mm, digo, mis papás cuando eran jóvenes en Aguascalientes no había universidad, mi papá es de los fundadores de la universidad, entonces estudiaron fuera, pero para una ciudad, pues, desde los años 70, los dos que tenían pues altos estudios universitarios era poco común, entonces mis papás también enseñaban los dos, además de sus carreras en otras áreas, este, entonces eso hizo que pues, yo fuera diagnosticado muy joven y no se llamaba TDAH, ¿no? No se llamaba trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se llamaba de otra manera, pero bueno, la dislexia se llamaba así. Entonces, pues yo seguí mi camino, es un espectro, como el espectro del autismo, entonces hay gente más afectada que otro, yo estoy más o menos, tengo fuerte, este, y pues yo iba a la escuela, pero iba a la escuela a socializar. Yo ya regresaba y tenía un tutor, una tutora, depende del año, que me ayudaba a hacer en casa. mis tareas y mis papás, pues gracias a Dios tenían los medios para hacer eso. Y después yo desarrollé métodos de aprendizaje que me permitieron, pues, terminarme el doctorado, ¿no? Y contrariamente a lo que dicen los especialistas que no podía hablar otros idiomas, pues ahí con mucho esfuerzo e inmersión pude, ¿no? Pero, pues bueno, nada más parece que es un tema que me apasiona y más ahora porque en Canadá hemos hecho ahora varios estudios. Yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero lo que hemos visto y coincide mucho con los estudios en Estados Unidos, eh, mm,
¿por qué la neurodiversidad? ¿Qué es la neurodiversidad? Es la diversidad en la manera de procesar la información, en la manera de pensar. No existe una manera única de aprender, de memorizar, de comunicar, ¿no? Hay varias. L- Normalmente no se dice alguien normal, no se dice alguien típico y alguien o neurotípico y alguien neurodivergente o neuroatípico. Entonces, pues puede ser alguien que sea TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención, o TDAH con hiperactividad, o TEA, que es trastorno del espectro del autismo, ¿no? Que pues hay gente que su autismo lo hace que no pueda hablar pero hay otros que son operacionales, pero pues Tienen otras si tienen dificultades. otras dificultades, se expresan de manera muy directa, les cuesta mucho cambiar de opinión, son muy rígidos en la manera de actuar. Mi hijo tiene A. Mi esposa es neurotípica, entonces pues ahí tiene que navegar entre los dos. Los grandes retos Sí, en sí, sí. casa. Y también la neurodiversidad es la alta capacidad, ¿no? Y a veces, no siempre, pero puede estar ligada, ¿no? Yo dentro de todo eso, pues tengo alta capacidad, ¿no? Puedo resolver de manera rápida situaciones complejas en mi cabeza, después para transmitirlas es otro rollo, pero entonces termino diciendo esto de por qué está sobrerepresentada en las empresas familiares. Nada más en Estados Unidos, en Canadá, estudios hechos por Freeman en Estados Unidos y por nosotros, calculamos que 35% de los emprendedores al menos son neurodiversos, Lo lo cual cual es es enorme. altísimo. Van a decir, ¿por qué? Si en la población, pues depende, está que 10, 15%. Yo sé que hay políticos americanos que dicen, hay una epidemia. No hay una epidemia, lo que pasa es que ahora ya lo medimos, ¿no? Exacto, Entonces, si lo mides, sube el porcentaje. Bueno, claro. ¿por qué? Porque la gente que es neurodiversa, que tiene Tourette, mucha de esa gente no ha sido diagnosticada, entonces en la escuela convencional tiene problemas. Si no tuvo la suerte que yo tuve de ser acompañado, pues desertan, van a quitarla, van a dejar la escuela, no llegan a la universidad y a veces la única manera de triunfar es emprendiendo. Pero pues, por ejemplo, en el caso de los TDAH, pues tenemos una gran capacidad de tomar riesgos, somos mucho más creativos porque tenemos un brainstorming 24/24 y si bien nos distraemos fácilmente, tenemos algo que se llama el hiperfocus. Entonces, cuando algo nos motiva, tenemos una capacidad de focalización que no. Y cuando nos dicen, you have to think outside of the box, nosotros pues nuestra box no está tan cerrado. Entonces, y los espectro del autismo, pues tiene una capacidad de concentración y de conectar las cosas exactas, ¿no? Entonces, si vemos ahora, por ejemplo, dentro de los más grandes emprendedores modernos, No los menciones. no los voy a mencionar, pero porque digo, no todos son No, ejemplos a uno, seguir. exacto, uno de ellos sí. El que Uno ya de no ellos, está, sí. el que No, ya pues no está. varios de ellos, por ejemplo, en las empresas familiares, el de IKEA, Ingram Camp, él es, pero tanto hombres como mujeres sobre todo los de tecnología Han son encontrado espectro algo del del IS. autismo y los de en otras áreas, como Richard Branson, por ejemplo, TDAH, son TDAH, pero es raro que no haya, pero además que ellos mismos han dicho, yo soy neurodivergente, ya está hasta de moda, ¿no? A mí me molesta la gente, bueno, entonces está sobre representado porque tenemos características que definen a un emprendedor, ¿no? Entonces, por un lado, pues no encajamos en oficios convencionales, no todos, mucha gente sí, pues, trabajo en una universidad, bueno, había que preguntarle a ellos si encajo o no, pero tenemos un perfil muy ligado al emprendimiento, muchos no terminan la universidad o no encajan, entonces es por eso que estamos y hay una gran propensión a transmitirlo a las generaciones, ¿no? No porque tu papá o tu mamá sean neurodiversos, tú lo vas a hacer, pero tienes muchísimas más posibilidades, no sabría decir cuántas, de alguien que los papás no lo son. Entonces, si los emprendedores, pues los hijos. Entonces, es importante identificarlo para, para entender por qué has vivido lo que has vivido
Entonces tiene puntos positivos como los que dije, pero los puntos negativos es que pues somos mucho más fácil de estresarnos. Nos estresamos más fácil. Por ejemplo, en el caso de los TDAH, nos estresamos más fácil, estamos en constante movimiento. Cuando las cosas van bien, tenemos pensamientos positivos todo el tiempo, pero cuando las cosas van mal, tenemos pensamientos negativos todo el tiempo, ¿no? Te puedes Entonces, deprimir más sí, fácilmente. exactamente. Y lo que tú sientes así de algo que te pasa, nosotros lo sentimos así, Aumenta. ¿sí? Y nuestros cerebros están cruzando información todo el tiempo. Entonces, tanto para alguien con espectro del autismo como para nosotros, tenemos que hablar otro idioma, ¿no? Cuando queremos expresarnos durante un cierto tiempo y por ejemplo, los TDAH, a todas las ideas, a todo el brainstorming que tenemos, decir, espérame, ahorita no voy a, tengo que decir esto, ¿no? Entonces nos estresamos más, tenemos más tendencia a las adicciones, tenemos por diferentes razones, tenemos más tendencias al suicidio, desgraciadamente, en el caso de los TDAH. De hecho, eso fue lo que me motivó yo soy TDAH, pero lo que me motivó a ahora consagrar una gran parte de mi tiempo es que después de la COVID, en donde yo vivo, hubo muchos suicidios de emprendedores y de miembros de familias empresariales y vi que un porcentaje elevado eran personas neurodiversas, ¿no? Y creo que si hubieran estado diagnosticados, si hubieran tenido un seguimiento, en el caso de que lo hubieran querido, hubieran tomado medicamento, el medicamento o sea, no se quita, es una condición, pero que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero si tienes el seguimiento adecuado, lo puedes controlar. De nuevo, no es una enfermedad, pero tenemos más tendencia a tener problemas de salud mental que un neurotípico. Sí. De hecho, en nuestras conversaciones antes de este podcast, yo te comentaba de, de incluso mi cercanía con estos perfiles y cómo, eh, digo, soy más sofisticada cronológicamente que tú, unos añitos solamente, pero en nuestra infancia, nuestra adolescencia, gente como en el caso tuyo, de tu familia, que había esa sensibilidad, porque yo no creo que era una mejor o peor familia, sino alguien que tenía la posibilidad de identificarlo como tal, podía ayudar, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay elementos que debemos de seguir promoviendo, como es una identificación a tiempo, pero también el amor de o sea, de la familia, y aunque no sea tu familia, la compasión en el sentido más positivo de ello, o sea, un sentimiento de compasión, de solidaridad, yo creo que lo entendemos mejor en nuestro contexto latinoamericano y eso a socializarlo, a comunicarlo, de tal manera que esos estigmas o esas, en alguna ocasión, una amiga muy querida y me aseguraré que escuche y vea este podcast, eh, tal vez hasta coincidieron tú y ella aquí en EGADE, fíjate, ahorita Ok. pensando, y sus dos pequeñitos son autistas, nacieron con autismo y bastante, digamos, severo. Y cada 2 de abril ella escribía, yo tengo algunas de las cosas que escribió, era de las primeras personas que yo seguía en Facebook, recuerdo, y la impulsaba a que escribiera sus experiencias, sus historias de vida. Y ella me decía, Mari, el día que tengamos la posibilidad de ver que el mundo no es, o sea, esta neurodiversidad, esto típico con lo atípico, pero que la gente nos comportemos no como algo que son especiales, sino que podemos entender que son formas distintas de pensar, como bien tú Más decías. diverso, ¿no? Yo he vivido en varios países y yo he sido pocas veces discriminado por ser mexicano, quizá por el medio ambiente académico en el que me desarrollo, pero he sido muy discriminado por ser TDAH. Les doy un ejemplo. Una vez una de las autoridades de la institución en la que trabajo, íbamos a presentar un proyecto para un financiamiento que yo hice de A a Z, y la persona me dijo, Luis, como tú hablas y piensas de una manera muy
flyer, déjame a mí presentar. Y pues la verdad es que pues es o sea, no me lo dijo porque le iba a presentar en francés, porque yo creo que hablo bastante bien el idioma, pero es y le dije, ok. Entonces, cuando él empezó a presentar, pues en determinado momento, pues no lo dominaba tan bien como yo, ¿no? Entonces le hacían preguntas y decía, Luis va a contestar. Y yo dije, no, 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 síguele, síguele. Entonces se quedaba. Y después me dijo, pues yo pensé que me iba a regañar después, porque perdimos el proyecto, por cierto. Y después, y me dijo, gracias por la lección, nos costó caro, pero pero aprendió. sí, pero aprendió. Y ahora, algo importante es que eran unos emprendedores y cuando él vio cómo hablan, pues también muchos de ellos están acostumbrados Disparar por todos sí, lados. así es. Otra cosa también es que un día mi hijo me dijo, ah, oye papá, ¿por qué soy diferente? ¿No? Porque pues él se da cuenta, la manera de socializar es diferente. Y me dijo, ¿por qué somos diferentes? ¿No? Me dijo, somos diferentes. Yo no le iba a decir no. Y le dije, sí, somos neuroatípicos. Yo le dije, tenemos un superpoder que viene con nuestra responsabilidad y también tenemos muchos retos, pero yo le dije, en un campo de flores, ¿cuáles son las más bellas? Pues las que son diferentes. Nosotros somos parte Qué bonito. de eso, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no digas que tu hijo es autista, que tú es TDAH, porque te pueden estigmatizar, lo cual es cierto, pero pues si no lo empezamos a decir, pues en qué momento, porque alguien que tiene un cierto color de piel lo ves, alguien que le falta una pierna lo ves, pero alguien, sobre todo alguien TDAH, pues a lo mejor lo puedes ver más que alguien que tiene espectro del autismo y que es muy funcional, ¿no? Pero lo tienes y es difícil llevarlo y no se ve, y no se ve. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis dientes casi todos rotos del estrés, aunque tengo protección, ahora ya sé cómo llevarlo, pero no lo ves, no ves eso, ¿no? Si no es tan evidente. Sí, termino diciendo, y ahora está muy de moda porque muchos empresarios exitosos y artistas han empezado a decir que son neurodiversos, y hay gente, el otro día me decía alguien, yo soy como tú, el otro día olvidé las llaves. Le digo, si hubieras visto a alguien que le faltara una pierna y tú estuvieras eluxado del tobillo, le hubieras dicho, soy como tú, sería inaceptable que lo dijeras, ¿no? Entonces, no, créeme lo que no, créeme lo que es más allá que olvidar las llaves, que las olvido seguido, por cierto. Es- Un verdadero placer. Y no, al contrario. más disfrutable aún de los episodios que hemos podido grabar. Muchas, Muchas muchas gracias, gracias. muchas gracias. Y hasta aquí este episodio de Legado Live.